Que Dios les bendiga, hermanos, en este día martes 19 de mayo. Qué gusto poder saludarles por medio de estas plataformas. Agradecidos con Dios por un día más que nos permite y por supuesto una oportunidad más que nos da también de poder llevar este mensaje de la palabra de Dios. Que vaya que en estos tiempos estamos necesitando muchísimo, muchísimo de esta palabra. Quiero agradecerle que está en sintonía, ya sea de nuestra radio, ya sea de nuestra página de Facebook, de nuestro canal de YouTube o cualquier plataforma que ha utilizado para escucharlo en este momento o también en posteriores fechas al día en el que estrenamos este mensaje. Siempre invitándole a todas las actividades que se desarrollan en nuestra iglesia. Recuerde que el día de mañana tenemos nuestro culto de estudio bíblico con el pastor Rafael Munguía. Ahí siempre nuestro pastor está enviando reflexiones diarias, siempre está enviando un mensaje. Todos los días a las 8 de la mañana estrenamos ese video en nuestro Facebook y también en nuestras diferentes plataformas. Así que invitarle que esté pendiente. Y el día jueves, recuerde, nuestro culto de adoración a las 6 de la tarde. Lo que antes teníamos como culto de Amaneciendo con Dios se ha trasladado para las 6 de la tarde con el pastor Luis González. Así que le hacemos la más atenta invitación a estar pendiente y los demás servicios que ya usted los conoce. Viernes, nuestro culto de milagros. El fin de semana, Jóvenes en Victoria. El sábado a las 3. Y el domingo nuestros 3 servicios, recordándoles nuestro mega culto a las 9 de la mañana. Así que esta noche quiero por favor pedirles que vayamos a Apocalipsis capítulo 3. Vamos a buscar el versículo 15 y 16, ese mensaje a la Odisea, esta iglesia que era bastante tibia en cuanto a los aspectos en los que se menciona en este pasaje, su forma de actuar como cristianos, su forma de buscar a Dios, y hay un mensaje que aplica para nosotros hoy en día, porque así como le hemos titulado a este mensaje, en estos tiempos, ¿qué clase de cristianos somos? En estos tiempos, ¿qué clase de cristianos somos? Es el nombre de la meditación. ¿Y a qué nos referimos en estos tiempos? Ustedes saben muy bien y ya hemos hablado mucho, ya todos sabemos y vivimos esta circunstancia difícil que el mundo entero está viviendo, pero ¿en qué nos ha convertido esta situación? ¿Qué clase de cristianos somos en estos tiempos? Y cómo hemos venido tocando estos mismos temas en anteriores ocasiones, y es porque Dios pone en nuestro corazón tratar de hacernos ver por medio de su palabra, por supuesto, a cada uno de nosotros, primero al siervo que usted escucha a esta hora, y a cada uno de los que nos escuchan, a todas las personas, a todos los que hemos caído en cierto enfriamiento, en ciertas circunstancias, y la palabra de Dios nos hace una exhortación preciosa a no desanimarnos y por supuesto a no caer en estas situaciones. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16, dice su palabra y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo conozco tus obras, dice, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vamos a orar, hermano. Padre, buen Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Agradecemos que nos das esta oportunidad de poder, Señor, llegar hasta cada uno de los hogares de nuestros hermanos y hermanas, de cada una de las familias de nuestra iglesia. Te pedimos desde ya, Señor, que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, de cada persona, Señor, que en este momento estamos pasando esta situación de esta pandemia, que seas tú dándonos paz en los momentos de desesperación, dándonos, Señor, la seguridad de que tú tienes el control, porque eso así es, Señor, y tú llevas los tiempos perfectos y tú decidirás en qué momento termina toda esta situación, Dios Todopoderoso. Mientras tanto, cuida a nuestra familia, cuida, Señor, a los que están peleando esas batallas, Señor, al frente de esa línea, Señor, los médicos, enfermeras, todo el personal de salud, Señor, policías, soldados, cuerpos de rescate, Señor, todos los que de alguna manera tienen que enfrentar esta situación y ven la muerte, Señor, ven la muerte de frente al ver casos muriendo, al ver enfermos llenando las UCI de los hospitales, Señor. Te pedimos que seas tú dándoles paz a esas personas y al igual a nosotros darnos sabiduría y a no permitir, Señor, que nos enfriemos, a no permitir que caigamos en una tibieza espiritual, a no permitirnos, Señor, que nos descuidemos de nuestra parte espiritual. Es necesario cuidar nuestra parte humana, cuidar el sustento que llevamos a nuestros hogares, cuidar todo eso es importante, pero mucho más importante es cuidar nuestra parte espiritual, porque ahí viene y emana todo.
si apartamos de Dios, si nos apartamos de su palabra, desde ahí estamos perdiendo muchas batallas. Por eso, Señor, te pedimos sabiduría. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este es parte, hermano, del mensaje a la Odisea. Es un mensaje fuerte, es un mensaje duro que se le hace a esta iglesia, así desde el versículo 14, cuando comienza a decir y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. Le habla a la gente, lo dice, y nos está hablando en este momento a nosotros también, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, dice. Ya vamos a ver a detalle más adelante qué refiere esto, pero quiero desglosar todo este pasaje de este capítulo 3, desde el versículo 14. Y dice: pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí nos da una referencia porque está hablando la Odisea de esta manera, porque se le está hablando de esta circunstancia de que hubiera preferido que fueran fríos o calientes y no tibios. Dice que porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y eso es lo que muchas veces nos hace caer en situaciones. Eso tal vez usted que nos escucha algún momento lo ha experimentado, o tal vez no lo está experimentando, pero hay mucha gente que ahorita piensa que su parte económica, su parte material es lo más importante. Y eso, en este momento, en esta circunstancia, lo más importante es resguardarnos nosotros y por supuesto resguardar nuestra parte espiritual. No perder ese contacto con Dios, no perder esa comunicación con Dios. Por tanto, dice el versículo 18: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, y algo muy importante que le hace la exhortación en este mensaje de la Odisea: y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré en él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuestro Señor Jesucristo haciendo una exhortación pero tremenda, haciendo una exhortación en Apocalipsis que nos debe a nosotros como cristianos en este momento, debe de ser algo que retumbe en nuestro corazón, que retumbe en nuestra mente. ¿Y por qué hemos tomado este versículo base, el versículo 15 y 16 de este capítulo 3? ¿Y por qué hemos decidido leer todo? Para que usted vea el contexto en el cual se le estaba hablando a esta iglesia. ¿En qué se habían convertido? En personas que creían que por su dinero, que por sus posesiones ya tenían ganado todo. Y se habían apartado completamente de buscar a Dios. Cuando habla en este pasaje y entrando ya en materia, en este mensaje, dice, como le decía el versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Y vamos a ver esos tres aspectos: fríos, calientes, o lo más peligroso, en que nos hemos convertido en personas tibias espirituales. En la iglesia de hoy fácilmente podemos encontrar que existen tres diferentes formas de cristianismo, aunque sabemos que en realidad solo debe existir uno, el que nos enseña la palabra de Dios. Este es un mensaje práctico que podemos aplicarlo en nuestras vidas, y es importante que mientras estemos reflexionando en esto, que mientras estemos viendo cada una de las características, cada uno de nosotros, hermano, yo lo hice al momento de preparar este sermón, y como se dice popularmente, poner nuestra barba en remojo y saber que en qué nos estamos convirtiendo en este momento de dificultad, en qué tipo de cristianos nos hemos convertido. ¿Será que somos, y en este momento, somos cristianos pasivos o cristianos fríos? Y no siempre se refiere al que no conoce a Cristo, porque puede usted decir un cristiano frío, porque la misma expresión lo dice. O sea, son personas que ya conocen a Cristo, que ya conocen de Dios, que ya conocen de su palabra, pero que se han enfriado. Son personas que pues de repente nosotros somos miembros de una iglesia, hemos aceptado a Jesús,
en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, y quizás no estamos dispuestos en la manera cómo lo manejamos nuestro cristianismo a hacer ningún compromiso con Él, y mucho menos a renunciar a nosotros mismos. ¿A qué nos referimos con renunciar a nosotros mismos? Que una vida como la que nosotros hemos decidido llevar, hermano, a las personas que nos escuchan, o como la decisión que muchos tal vez este día van a tomar, de ser personas que entreguen su vida a Cristo, que entreguen su vida a Dios, que entreguen fielmente esa devoción, que entreguen fielmente ese compromiso a Dios. Son personas que han aceptado ese reto y hemos aceptado ese compromiso, pero que tal vez muchos de nosotros no hemos entendido eso y no hemos tomado ese compromiso como nuestro. Nos congregamos, pero no buscamos más allá de Dios. Este tipo de cristianos somos los que esta situación que estamos viviendo en este momento nos ha alejado completamente de Dios. Nos hemos apartado un 80%. ¿Por qué? Porque a la noche, antes de acostarnos, tal vez, más aún después de ver tal vez una cadena, una conferencia de prensa de algún político, de ese momento de aflicción, nosotros ahí apartamos 5 minutitos. Señor, gracias, en lo que el sueño nos gana. Señor, gracias por lo que estamos bien, estamos en nuestros hogares, cuídame en mi trabajo, si estamos yendo a trabajar todavía, cuida a mis hijos, y hasta ahí. Esa es la relación que llevamos. ¿Por qué? Porque somos cristianos que nos congregábamos, pero no íbamos más allá en la búsqueda de Dios. Somos personas que le tenemos una reverencia que tiene que ser así. Es muy importante y siempre lo hemos mencionado y vale la pena repetirlo. Amamos ese templo, damos gloria a Dios por ese templo. Nos hace muchísima falta estar reunidos en el templo, pero no es el templo el que nos tiene que convertir en mejores cristianos. No significa congregarnos 2, 3 veces a la semana, 4 veces si usted se congrega, o una vez a la semana. Eso no nos hacía más o menos cristianos. Nuestra relación con Dios en el día a día, en cada circunstancia, eso es lo que nos tiene que hacer personas y cristianos con verdadera convicción. No un templo, no unas paredes. Hoy es cuando más debemos como cristianos, como verdaderos cristianos, demostrar que nosotros somos la iglesia. Pero cuando nos convertimos en cristianos pasivos, en cristianos fríos, el alejarnos de la iglesia, del edificio, nos hace retroceder. Habíamos avanzado 4 pasos en intentar agradar a Dios con nuestra vida. Y hemos retrocedido ahora, en esta circunstancia, hemos retrocedido 20 pasos. Porque hemos perdido esa relación. ¿Hace cuánto tiempo, hermano? Cada uno de nosotros, es una pregunta para mí, para usted, para todos los que nos escuchan. ¿Hace cuánto tiempo? Y usted tal vez se conectó en este instante justo. Tal vez usted de los que solo ve, estamos transmitiendo en vivo el culto y queda unos minutos y después pasa otra cosa. Pero si usted está escuchando en este momento, le hago una pregunta. Este día, ¿cuántos minutos apartamos para leer la palabra de Dios? ¿Hace cuánto dejamos de leer la palabra de Dios? ¿Hace cuánto dejamos de buscar respuesta en la palabra de Dios? Y llevamos alrededor de 2 meses en cuarentena, y qué peligroso sería que usted me dijera o que yo le respondiera: hace 2 meses, hermano, no toco mi Biblia. Hace 2 meses, hermano, no leo la palabra, solo lo que a veces unos minutos que me detengo a escuchar el culto en internet, pero nada más. Qué peligroso sería que muchos de nosotros diéramos esa respuesta. Nuestra vida de oración tal vez ha disminuido. Nuestras pláticas con Dios solamente es, como muchas veces sucede, como el número de emergencia, solo cuando estamos en una situación completamente difícil. Nuestra vida de oración se ha disminuido. Nos hemos convertido en cristianos pasivos o fríos. Usted me dirá: sí, hermano, tenía mis devocionales, fíjese, pero cuando dejamos de congregarnos, como que bajamos la guardia. Esa expresión es peligrosísima, hermano. Bajamos la guardia. Quiere decir que nos hemos convertido en cristianos fríos. Leer la Biblia se ha convertido ya no en algo como cuando nos congregábamos, que sabíamos que en ese momento íbamos a leer la palabra y la escudriñábamos y la volvíamos a abrir hasta el siguiente culto, y si nos perdíamos, íbamos al culto de martes y nos perdíamos el culto de miércoles, y íbamos hasta el culto de jueves o viernes. Hasta ese momento volvíamos a leer la Biblia, pero por lo menos teníamos como un itinerario en cada culto de abrir la Biblia y hacer un par de apuntes. Qué peligroso sería que en este momento vivamos alejados de la palabra, que leamos la Biblia, pero no la apliquemos en estas áreas de nuestra vida que la necesitamos a usar en estos momentos de aflicción y de preocupación que vivimos. En general podemos vivir religiosamente, aplico esta palabra y ya le voy a explicar por qué. Podemos vivir de una forma religiosa,
sabiendo que somos miembros de una iglesia, sabiendo que tenemos un uniforme en el cual añoramos volvernos a poner, muchos de nosotros lo hacemos, no tiene nada de malo que usted lo piense, pero alejados de Dios, fríos, nos enfriamos de una manera pero impresionante. Y usted no se ha hecho esa pregunta y tal vez no ha reflexionado, pero este momento, tal vez Dios poniendo en el corazón de cada uno de nosotros que nos hagamos esa pregunta. ¿Qué tan fríos estamos en esta época de coronavirus? ¿Qué tan frío nos volvió el virus? No nos ha atacado directamente y pedimos a Dios que no lo haga, que resguarde a todas las familias de nuestra iglesia. Pero este virus nos atacó por otro lado, no se enfrió y sí hizo que cayéramos en un enfriamiento espiritual, hizo que nos alejáramos de la palabra, hizo que nos alejáramos de nuestra iglesia, hermano, pero la iglesia está cerrada. No me refiero a las cuatro paredes, al edificio de escuela bíblica, no me refiero a las aulas de teología. Nos alejamos de la iglesia y la iglesia somos cada uno de nosotros. ¿Hace cuánto usted no llama a un servidor, a un hermano, a alguien que usted conoce, a alguien que usted sabe que tiene su número de contacto y hace cuánto usted no se comunica con esa persona? Tal vez la persona no va a pensar que usted le va a arreglar su situación porque nadie nos puede arreglar esta situación. Aquí solo Dios, hermano, y la prudencia de cada uno de nosotros puede hacer la obra de que volvamos poco a poco a la normalidad. Pero una palabra, un versículo, una oración puede hacer mucho en las personas hoy en día. Un momento de tomarnos el tiempo de llamar y ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Oro mucho por cada uno de ustedes, oro por tu familia. Créame, eso puede ser de gran ayuda. Pero no estamos orando ni por nuestra propia familia. No estamos ni tomando la palabra para nuestros propios devocionales. ¿Cómo vamos a compartirla con otras personas? Nos hemos convertido en cristianos fríos. El enfriamiento ha llegado a nuestras vidas y hemos convertido nuestro cristianismo en un aspecto religioso. ¿Por qué le digo esto? Porque si no hay templo, no soy cristiano. Quiere decir que mientras los templos estén cerrados y el templo se cierra un mes más, es un mes más en el cual yo no soy cristiano. O sea, yo soy parte de una iglesia, pero no soy cristiano. Nos hemos convertido en cristianos fríos. ¿Qué otra parte? El segundo punto, para ir avanzando. El cristiano de doble ánimo, un cristiano tibio. Ama a Dios amar a Dios y creer en Él y creer en Jesucristo, es algo que yo sé que ninguno de nosotros tiene una duda acerca de eso. Pero hay características que pueden aplicarse y si cada uno de nosotros las ve y hay personas que nos puede quedar el saco como dicen, pues hay que ponerle, repito esa expresión de nuevo, poner las barbas en remojo. Santiago 1.8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto dice Santiago 1.8. El hombre de doble ánimo es inconstante. Ser inconstante en muchos aspectos se puede entender, se puede expresar de una persona generalmente que no le da continuidad a algún aspecto, no le da continuidad a un proyecto, y en el caso aplicándolo a lo que acá Santiago 1.8 nos refiere, y aplicando una traducción en griego, es una división de la mente y el alma entre Dios y el mundo. Y es lo que el versículo, ya en una traducción que encontramos por acá, del griego, hace énfasis que ese es el núcleo del mensaje de Santiago 1.8. Una división de la mente o el alma entre Dios y el mundo. Ser inconstante es decir, sí, yo soy cristiano, pero ahora que no estoy, que no está abierta la iglesia, no está abierto mi cristianismo. Sí soy cristiano, pero lo soy cuando me pongo un uniforme y cuando me toca estar ahí en una puerta, me toca estar con un uniforme de seguridad, cuando me toca servir en un ministerio. Ahí soy cristiano. Pero fuera de ahí, hermano, las cosas aquí están difíciles, aquí afuera, y no hay tiempo para muchas cosas, y el estrés, y todos estamos pasando el mismo estrés, hermano. Todos estamos pasando el mismo encierro. Hay unos que tienen que salir a trabajar todavía, otros que ya se quedan en casa, pero los que salen a trabajar incluso tienen un estrés mayor todavía que eso. Santiago 4.8 dice también, acercaos a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, purificad vuestros corazones, los de doble ánimo. Esas personas que muchas veces dicen, no, yo
esta situación me ha tocado y ¿dónde está Dios en esto? Dios está en el mismo lugar donde estaba cuando usted y yo nos congregábamos, hermano. Dios está en el mismo lugar donde estaba cuando nosotros servíamos en la iglesia. Está en el mismo lugar. Si los que nos hemos movido somos nosotros, ¿por qué dice usted nos hemos movido? Porque nos hemos convertido en personas y nos hemos enfriado, nos hemos convertido en personas tibias espirituales. Nos hemos alejado completamente de ese propósito que teníamos cuando nos congregábamos, de buscar a Dios, de buscar su presencia, de buscarle fielmente y de buscar el agradarle cada uno de nuestros días. Y usted me dirá, pero aquí encerrado, ¿qué puedo hacer? Pues lo que dice 2 de Timoteo 2, del 22 al 26, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Nos exhorta, mire, dice, sigue la justicia, sigue la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Este precioso pasaje trae para que lo desglosemos y trae para muchísimos sermones, pero quiero enfocarme porque es un pasaje que muchos conocemos, muchos lo hemos usado muchas veces para predicar, pero quiero enfocarme en dos puntos específicos. Dice, huye también, dice ahí el versículo 22 de 2 de Timoteo 2, de las pasiones juveniles, y sigue, nos exhorta a seguir la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor, y nos pide también, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, tiene que ser sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen. Oiga bien el versículo 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Y esto, hermanos, amarrando a lo que hablamos hace unos instantes, que leíamos en Santiago, esas personas que somos de doble ánimo, esas personas que caemos en esa tibieza espiritual, estamos propensos a eso, a caer en las manos del enemigo, a caer en las manos del desánimo, a caer en las manos de la depresión, a caer en las manos de circunstancias que no van a ayudar nada a nuestras vidas. De eso tenemos que escapar. De eso tenemos que estar conscientes que no va a traer nada bueno a nuestras vidas. Y cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos nuestra lectura bíblica, cuando no nos sometemos a la voluntad de Dios. ¿Y cómo puede ser eso, hermanos? Que yo en cuarentena no me someta a la voluntad de Dios. Dios nos manda y nos exhorta que le busquemos constantemente, que le busquemos cada instante de nuestra vida, que busquemos diariamente ser mejores personas. Y somos nosotros como las olas del mar muchas veces. Según cómo amanezcamos de ánimo, buscamos a Dios. Según si ya hubo una conferencia de prensa y los ánimos decayeron, que nos dijeron que vamos a estar 30 días más así, ya nuestro ánimo, tal vez pensábamos nosotros que no podíamos caer en más desánimo y hemos caído aún más. Y cuando nosotros nos congregábamos, cuando con mucha alegría nos reuníamos, y que en muchas ocasiones tal vez llegamos apagados a la iglesia, llegábamos con desánimo por problemas, por dificultades, Dios nos llenaba de gozo ahí en ese lugar, pero no era el lugar, hermano. Usted se llenaba de la palabra de Dios, el pastor tocaba un tema que estaba pero directamente para usted. ¿Se imagina usted cuántos mensajes se ha perdido en estos últimos 2 meses que tal vez pudieron haber tocado su vida? ¿Se imagina usted cuánta palabra Dios envió por medio de, si hacemos el listado, reflexiones de nuestro pastor Rafael, predicaciones de nuestro pastor Rafael, predicaciones de todos valga la redundancia, predicadores invitados, de pastores de nuestra iglesia, de hermanos que han subido reflexiones muy bonitas, devocionales a nuestras redes? ¿Cuánto Dios nos ha mandado palabra y ha intentado hablar a nuestro corazón y nosotros le hemos dado la espalda? Y con esto no le quiero decir, tengo que estar pendiente de todos los servicios. No, tiene que usted estar pendiente de su parte espiritual y lo que su espíritu le pida, eso tiene que hacer. Pero si usted ha apartado completamente, usted no va a tener hambre de escuchar palabra. Usted no va a tener ánimo de decir, puchica, no tengo tiempo. O sea, y pasamos 24 horas, algunos llevamos tal vez días sin salir de nuestra casa, ni siquiera a comprar, ni siquiera hemos salido, ni siquiera donde el vecino.
Y nuestra excusa es no, ahorita con todo esto no me queda tiempo de poder buscar de Dios, de buscar palabra. Y cuando vemos esto es muy, muy peligroso. Dice unos versículos que encontré y Dios puso en mi corazón quererlos compartir cuando habla nuestro Señor Jesucristo que ha vencido al mundo. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay que tener paz, hermano. Él ya venció, nuestro Señor Jesucristo. Él nos dio la mayor muestra de amor. Él entregó su vida por nosotros. ¿Qué más podemos pedir? Que salgamos de esta cuarentena. Eso es lo mínimo, hermano. Que salgamos de este encierro, que se termine el virus. Se va a terminar, un día se tiene que terminar. Pero en ese proceso, en ese desierto, ¿qué va a suceder? Estas cosas les repito, Juan 16:33, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Y cuántos de nosotros ya no estamos confiando? ¿Cuánto nuestra tibieza espiritual nos ha hecho caer en desánimo? Y nuestro mismo Señor Jesucristo, cuando Jesús anda sobre el mar, allá en Mateo 14:27 nos dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis, no temáis. Cuando Él dice y expresa esto, como le digo, ahí en Mateo 14:27, cuando Él da ánimos y es ese pasaje cuando Jesús anda sobre el mar, dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Y por qué nosotros, hermanos, nos hemos olvidado de todo lo que hemos aprendido en todos estos años? Dios nos estaba preparando. Dios nos estaba preparando para este tiempo, alimentándonos de palabra, fortaleciéndonos espiritualmente, exhortándonos por medio de nuestro pastor, por medio de los predicadores. Dios nos estaba preparando para este momento. Pero llevamos 2 meses, hermano. 2 meses nada más. Y no hablemos del tiempo, hablemos de los primeros días. Hablemos de las primeras semanas en las cuales comenzamos a vivir todo eso y ya estábamos desanimados. Ya habíamos tirado, aquí no voy a usar la expresión con todo el respeto que la palabra se merece, no habíamos tirado la toalla, habíamos tirado la Biblia. 2 días, 3 días después de esto ya habíamos tirado la Biblia en una esquina. Ya nos habíamos dado por derrotados antes de iniciar la batalla. ¿Qué voy a hacer sin la iglesia cerrada y mi servicio y mi uniforme y los proyectos que tenía como servidor, como líder? Ahora pregúntese, hágase esa misma pregunta. Y pregúntese usted, ¿y mi cristianismo? ¿Y mi fe? ¿Y mi convicción? Y todo lo que aprendí todos estos años en los que Dios me estuvo preparando. Dios nos manda a ser esforzados, Dios nos esfuerza, nos ayuda y nos sustenta siempre, como dice Isaías 41:10. No temas, vuelve a usar esta expresión, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando nos preguntan en esta situación cómo estás y nosotros muchas veces, los que hemos pasado pruebas o dificultades, hemos cometido a veces esas situaciones. Y dice, la respuesta generalmente está ahí, sobreviviendo la prueba o pasando esta difícil prueba. Triste, pero aquí en prueba sobreviviendo. Hermano, no es que vamos a ser exagerados en que no está todo bien, porque no está bien, las cosas no están bien, la economía no está bien, el área de salud no está bien, el mundo entero no está bien. Pero no por eso nos vamos a derrotar y nos vamos a tirar al piso ya derrotados y vamos a tirar la toalla, como decíamos hace un instante, vamos a tirar ya nuestra fe, nuestra convicción, vamos a tirar nuestra Biblia a una esquina del ring. Es cuando más debemos levantar la guardia. Es cuando más debemos de aplicar todo lo que hemos aprendido durante tantos años escuchando palabra de Dios. Algo, hermano, si Dios nos alimentó por medio de nuestros pastores, por medio de los predicadores, por medio del predicador que usted escuche, si Él nos ha alimentado todos esos años, no era simplemente porque venían caminos de rosas para nosotros, era porque también iban a venir pruebas. Y yo sé que usted dirá, puchica, pero yo ya pasé un montón de pruebas, yo también ya pasé pruebas difíciles. Y quizás ahí también Dios me estaba preparando para momentos como este. Vivir un encierro en casa, hermano, no se compara en ningún sentido, por ningún caso, no se puede ni comparar, y se lo digo por experiencia propia. Uno no encuentra las palabras como explicarle que no tiene nada que ver el pasar un encierro en casa que pasar 2, 3 meses en la cama de un hospital con su familiar enfermo, sin poder usted hacer más nada que preguntarle al médico que está de turno, ni siquiera a su propio médico, porque no hay un médico específico. Cada médico que va pasando el turno le va dando una opinión diferente.
pero pasa usted un mes, 2 meses, gente que ha pasado 3 meses hospitalizada. No se compara por ningún sentido a lo que estamos viviendo. Hasta en eso debemos de ser conscientes y tener la prudencia que nos mandan las autoridades que Dios ha puesto, a que seamos prudentes con nuestras acciones, con cómo estamos enfrentando esta situación. Pero si somos cristianos, si somos personas que profesamos una fe, y somos personas que utilizamos, porque esta fe sí la utilizamos cuando nos conviene, porque tenemos que salir y usted dice, no tengo nada que ir a hacer, no tengo todo en casa, estoy bien, pero yo voy a salir porque Dios me protege, amén, porque es cierto, pero es una imprudencia de parte suya y a Dios no le agradan las personas imprudentes, las personas que no se resguardan, las personas que no cuidan a los suyos, a Él y a los suyos. Cuando nosotros caemos en eso, caemos también en inconsistencias como cristianos. Debemos de ser esforzados, debemos de ser valientes porque nuestro Dios, porque nuestro Señor Jesucristo está siempre con nosotros. Y no debemos de caer en desánimo, hermano, ni en imprudencia. Ya vimos que los dos extremos son malos. Y cuando pasamos al tercero y última parte, hablamos del cristiano radical. Aunque la palabra cuando habla de un cristiano caliente, un cristiano activo, esta palabra no siempre, cuando la encontramos en la Biblia, Dios expresa ese deseo de que seamos personas así. En Apocalipsis, el Espíritu Santo dice, ojalá fueres frío o caliente, dice. Yo conozco tus obras, dice, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, dice Apocalipsis 3:15, que es parte del pasaje base que tomamos. Pero cuando vemos y encontramos allá en Lucas capítulo 11:23 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es, dice. El que no busca agradar a Dios, el que no busca todos los días buscar su presencia, el que no busca todos los días alimentarse de su palabra, el que se aleja completamente, le quiero decir. Que expresa este pasaje, el que no es conmigo, contra mí es. Y cuando Dios nos llama a ser personas o cristianos radicales, las características, y respetando esa palabra, como le digo, yo sé que hay muchas formas de entender esa palabra, o cristianos activos, si le quiere llamar también, porque palabra radical se puede malinterpretar de alguna forma. Cada día, dice, la persona que está hambrienta de Dios, cada día busca más de su presencia, busca vivir el cristianismo por medio de la palabra, por medio de la búsqueda en oración, por medio de buscar su presencia diariamente. El Salmo 63:1, cuando habla que Dios es la satisfacción del alma, este Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá, dice de esta manera, el Salmo 63:1, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. De madrugada te buscaré, dice, mi alma tiene sed de ti. Pero aquí por eso traía y encontraba este salmo precioso. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos sentido sed de Dios en los últimos días? ¿A qué se refiere con sed de Dios, hermano? ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido ninguna carga porque pasó un día, 2 días, una semana y no buscamos hablar con Dios, no buscamos alimentarnos por medio de un sermón? Su iglesia vale la pena, no considero que tenga nada de malo insistirle en esto, el esfuerzo que su iglesia por medio de sus herramientas, de las herramientas que son de cada uno de ustedes, hermanos, de la congregación, radio, redes sociales, página web, todo, por medio de todos esos esfuerzos, porque consideramos nosotros que el pueblo tenía sed de Dios, tenía sed de no despegarse, de no apartarse, pero nos hemos encontrado con la sorpresa que muchos no hemos tenido sed de estos días, hemos tenido sed de salir, sed de volver tal vez a nuestros trabajos, por supuesto por necesidad, porque es nuestro sustento diario. Pero muchos hemos tenido sed de ver conferencias de prensa, que anhelamos todos los días una, sed de ver las redes sociales y ver los pleitos que hay en este país. Tenemos sed de muchas cosas, menos de la palabra de Dios, menos de buscar de Dios, esa hambre que deberíamos de tener. Y cuando menciona también, he traído un pasaje en Gálatas donde dice, capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Y cuando confesamos precisamente eso, que somos personas, como lo dice el pasaje, que estamos juntamente con Cristo crucificado, y ya no vivimos nosotros, es Cristo vive en nosotros. Ahí es donde, hermano, nace esa hambre, esa sed que hablábamos hace un instante de Dios. Nace esa sed de buscar, de esa búsqueda constante en Dios, hermano. Hermano, ¿cuál es el mensaje que hemos querido traer? No nos enfriemos, no nos enfriemos. Y si creemos que estamos cayendo en un enfriamiento, y si creemos que hemos caído en un desánimo, recordemos que no hay que dejar de orar. Hay que orar sin cesar, como dice 1 Tesalonicenses 5:17. Leer nuestra Biblia, que es el alimento que debemos de tener indispensable cada día. Cerrarle las puertas al enemigo por medio de pensamientos negativos, de depresiones, de desánimo. Renunciar totalmente a tal vez acciones que sabemos que no le agradan a Dios. Tirar nuestro orgullo, morir a nosotros mismos, cuidar nuestro gozo. Si ya no siente este gozo, usted dice, sí, hermano, yo estoy pendiente de algunas prédicas, escucho algunos predicadores que antes me alimentaban, pero hoy esto me ha desanimado y los escucho 10 minutos y después tengo sed, pero de buscar qué sucede en el mundo, si encontraron una cura, si encontraron esto, si ya decidieron algo la gente de nuestro gobierno. Pero no, hermano, no pierda ese gozo de escuchar palabra de Dios, de escuchar alabanzas. No pierda todo eso que ganamos durante tanto tiempo. Y cuando usted encuentre esa respuesta, cuando usted diga, sí, la verdad que me he alejado y me he convertido en un cristiano frío, y lo más peligroso, soy una persona tibia, cambiemos completamente eso. Si nos enamoráramos, dice una expresión que leí hace unos días en un libro precioso, que he estado leyendo en estos últimos días, así poco a poco, porque usted sabe, hermano, es importante alimentarse, es importante leer, y uno encuentra muchas cosas preciosas. Yo quiero compartir esto que encontraba en un libro hace una semana, pasaba por ese capítulo de este libro, y dice, si nos enamorásemos de Jesús, tanto como Él se enamoró de nosotros, entonces nos sería más fácil agradarle y más difícil alejarnos de Él. Se lo repito, si nos enamorásemos de Jesús, tanto como Él se enamoró de nosotros, entonces nos sería más fácil agradarle y mucho más difícil alejarnos de Él. Eso debemos de aplicar a nuestras vidas, hermano. Y con eso vamos a concluir esta reflexión y exhortarle a que no nos alejemos, que busquemos aún más la presencia de Dios en estos días de pandemia. Ya pronto vamos a salir de esta situación y veremos cómo Dios nos ha protegido, aun y cuando nosotros tal vez pasamos una etapa de enfriamiento. Pero Dios nunca se va a apartar de nuestra vida siempre y cuando nosotros no nos apartemos de Él, no nos olvidemos de Él. Vamos a orar, hermanos. Padre y buen Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Agradecidos con tu presencia, Señor, agradecidos, Señor, con toda la protección que has dado a cada uno de nosotros durante todo este tiempo. Queremos finalizar orando, Señor, por nuestro pastor, por su esposa, Señor, por los líderes y miembros de nuestra iglesia, Señor, por el tabernáculo de Usulután, por cada una de las personas que formamos parte, Señor, pero también por todo el mundo, Señor. Esta situación ha invadido todo el planeta y nosotros lo estamos viviendo también, Señor. No podemos apartarnos del sufrimiento que pasan muchas familias que han perdido seres queridos o que tal vez están en situaciones difíciles, que se han contagiado. Queremos pedirte, Señor, por ellos, que les des paz y tranquilidad. Y así como iniciamos, queremos terminar orando por los médicos, enfermeras, tanto de nuestra iglesia como de todo el mundo, también de nuestro país, de todos lados, Señor, el personal de limpieza, de hospitales, todo lo que forman parte del área de salud de este país y del mundo, por los policías y soldados, Señor. Bendícelos, cuida a sus familias, dales paz y tranquilidad, Señor. Cuida a cada persona, Señor, que tiene que salir a trabajar, Señor, por las circunstancias. Cuida a cada persona, Señor. Dale paz, Señor, y sabiduría a los gobernantes de este país, Señor, a todos, Señor, autoridades, todos los que forman parte de las líneas de mando, Señor, de este país. Dale sabiduría y dale paz, Señor, que lleguen a entendimientos para el bien, Señor, de tu pueblo. Te pedimos, Señor, que bendigas la vida de cada una de las personas que nos escucharon, que siempre escuchan nuestros sermones, y a usted que tal vez ha sentido que se ha enfriado, a usted que ha sentido que ya no hay ese gozo de escuchar palabra. Es diferente la circunstancia, hermano, es muy diferente. No es lo mismo estar sentado en la silla de nuestra iglesia, en ese lugar que usted ya había tomado como suyo, y es suyo porque es su iglesia. Pero hablo de esa silla específica, de ese lugar específico en el templo donde usted se sentaba siempre en los cultos,
Y hace falta tremendamente. Pero Dios no se quedó en el templo. Dios no se quedó en esas cuatro paredes. Dios está presente en nuestras vidas, hermano. ¿Qué tanto hemos traído nosotros también nuestro cristianismo a nuestros hogares? Esa es la pregunta más seria que les dejamos esta noche a cada uno de ustedes. Gracias, Dios Todopoderoso, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y esperando poderles ver pronto en nuestra iglesia, oramos y nos unimos en oración para que pronto podamos salir de esta situación y poder encontrarnos nuevamente. Saludos a ustedes hasta sus hogares y reciban de nosotros siempre nuestras oraciones. Recuerde que está el 7092-1021 habilitado para cada uno de nosotros si quiere oración. Esté pendiente de los cultos. Mañana nuestro pastor Rafael, el jueves nuestro pastor Luis González, el viernes de nuevo nuestro pastor Rafael con el culto de milagros y todos los cultos así sucesivamente hasta el domingo, nuestros tres servicios y también nuestro mega culto a las 9 de la mañana. Que Dios les bendiga grandemente y pues esperamos pronto vernos nuevamente. Les saludo a su hermano en Cristo, Jorge Luis Ayala. Que Dios les bendiga, amados hermanos y amada iglesia.